Damos gracias a Dios, hermanos, por el tiempo de los cánticos, por el tiempo de las alabanzas. Damos gracias a Dios por el gozo que nos da, el privilegio que nos da de poder alabarle. Pero eso debe ir respaldado con nuestra vida. Por ejemplo, soy feliz en el servicio del Señor. Qué precioso cántico, ¿verdad? Pero ¿para cuántos de nosotros eso puede ser una mentira? Ni siquiera le servimos, mucho menos vamos a ser felices. ¿Cuántos de nosotros ponemos reparos, peros para servir a Dios? ¿Para cuántos de nosotros no vivimos por Cristo y hemos cantado vivo por Cristo, pero no vivimos para Cristo? Vivimos para este mundo. ¿Cuántos todavía no toman de la fuente de agua viva? Fuente eterna. ¿Cuántos todavía no se han arrepentido de sus pecados y han cantado toma de la fuente de agua viva? Hoy es tiempo, pues, tome de la fuente de agua viva, venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Miren, la adoración es muy bonita, los cantos, son muy bonitos, pero deben venir siempre respaldados de nuestra vida, para que no sean mentira, para no caer en hipocresía, para que salgan del fondo de nuestro corazón y las emociones no solo sean superficiales. No queremos emociones superficiales. Anhelamos que Dios use, hermanos, estas alabanzas, estos cánticos, pero van a ser de su agrado si nuestras vidas están siendo de su agrado. Que Dios dirija este tiempo y nos ayude a entender también su palabra. En esta tarde vamos a ir a otro aspecto de la adoración, que es el aspecto del cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento de adoración. Nuestro cuerpo es un instrumento de adoración. Nuestro cuerpo, hermanos, es una ofrenda que podemos dar a Dios. Y vamos a mirar entre hoy y el miércoles, Dios mediante, en qué forma o en qué manera es esto, ¿no? De nuestro cuerpo es también una ofrenda, lo que hacemos con nuestro cuerpo, un acto de adoración a nuestro Dios. Y vamos a ver, Dios mediante, el tema de cómo es que el cuerpo, los actos están relacionados con las convicciones, la mente. Así que debemos, hermanos, considerar esto en nuestras vidas. Preguntas para nosotros: ¿en qué estoy gastando mi vida? ¿En qué estoy gastando mi cuerpo? ¿Cómo estoy usando mi cuerpo para la gloria de Dios, para este mundo? Esas cosas debemos ir reflexionando, hermanos, en este tiempo. Vamos a iniciar este tiempo leyendo Romanos 12, 1 y 2. Busque, por favor, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Yo lo tengo allí también, pero usted acompáñeme. Si usted puede buscarlo, sería mejor. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Leamos juntos, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Nuestros cuerpos, hermanos, son una ofrenda que podemos dar a Dios. Nuestro cuerpo es un instrumento que nosotros podemos presentar delante de nuestro Dios. Y en este tiempo nosotros debemos reflexionar en cómo estamos tratando de llevar adelante este tema de nuestro cuerpo. El texto decía
que nuestros cuerpos deben ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y tiene que ser un culto racional, un culto con entendimiento, con inteligencia, hermanos. Nuestro cuerpo debe ser presentado a Dios en sacrificio vivo. Note lo que dice, sacrificio vivo. O sea, ¿qué entendemos por sacrificio vivo? ¿Cuál es el problema de presentar un animal vivo, un cuerpo vivo, al Señor? La idea es que lo pueda usar. La idea que dice ahí al presentar un sacrificio vivo es que pueda ser usado para Dios, santo, alejado del pecado, agradable a Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus normas, porque para poder agradar a Dios tenemos que obedecerle, que es vuestro culto racional, dice, es decir, hacerlo voluntariamente, hacerlo con entendimiento. Y lo que yo entiendo ahí, culto racional, es la respuesta obvia a las misericordias de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros, hermanos. Hay algunos pasajes que nos enseñan ello. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, lo lógico, la palabra racional significa lógico. Lo racional, lo lógico es que por esas misericordias que Dios ha tenido con nosotros, lo que debemos darle es nuestro cuerpo. Mire por favor el siguiente, el texto en Romanos capítulo 11, ahí nada más atrás, versos 30 al 32. Romanos 11, versos 30 al 32. Mire por favor lo que dice Romanos 11, versos 30 al 32. ¿Ya lo encontró? Romanos 11, versos 30 al 32. Mire lo que dice, por favor. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Note lo que dice el 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos. Dios ha tenido misericordia de todos, dice este texto. Entonces, en virtud de esa misericordia que implica la salvación, que implica su plan perfecto obrando para salvarnos, lo que corresponde, lo que va con esa obra de Dios, lo que nosotros podemos hacer en respuesta a la obra de Dios, dice el apóstol Pablo, es brindarle nuestro cuerpo en ofrenda por las misericordias de Dios, por el hecho de la salvación, el hecho de habernos elegido, el hecho de habernos salvado. Lo que corresponde para Dios es que le demos nuestro cuerpo. La respuesta que Dios espera, de nosotros es que le demos nuestro cuerpo vivo. Es decir, que Dios pueda usar ese cuerpo. Muerto no sirve, ¿no? Tiene que estar vivo ese cuerpo, santo, apartado del pecado, agradable a Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué es vuestro culto racional? ¿Qué es lo lógico, lo que corresponde a la obra de Dios, en nuestra vida? Ahora, el versículo 2 nos dice otra verdad, hermanos. El versículo 2 nos dice otra verdad. Miren por favor el versículo 2. Nos dice otra verdad. Y es la verdad donde nos vamos a centrar en esta tarde. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí, hagamos un alto. No dejes que este siglo, que este mundo te moldee. No dejes que este mundo te amolde, sino transforma por medio de la renovación de tu entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que renovarse. Así dice, ¿verdad? Y entonces va a ocurrir una transformación en nuestra vida. Decimos entonces lo siguiente, correspondiendo con el versículo 1,
nuestros cuerpos no serán un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mientras no renovemos nuestra mente. Nuestros cuerpos no serán un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mientras no renovemos nuestra mente. Y es que nuestro cuerpo, aunque en gran mayoría tiene así movimientos involuntarios, es decir, como el corazón u otros músculos, nosotros no lo controlamos, sino son automáticos, ¿ya? En general, nuestro cuerpo es controlado, y aún esos movimientos, ¿verdad?, por nuestra mente, y sobre todo en la parte de las acciones, de las obras, siempre son nuestra mente la que controla nuestras acciones. Aún las palabras son los pensamientos expresados, ¿no? Alguien dice, es que no pensé lo que dije. No, siempre el pensamiento va primero y luego la palabra. Actúa sin pensar, mentira. Sino que es muy rápido, pues, ¿no? Siempre desde aquí viene la orden y uno actúa. Importantes son los pensamientos. Por eso el texto dice que para poder tener una vida diferente al mundo, tengo que modelar mi mente, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y entonces va a ocurrir una transformación. Así dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate, cambia, renuévate. No, transfórmate. Y ahí la idea es un cambio no solo de forma, de total, ¿no? Por la renovación del entendimiento. Aquí. Eso significa, si nuestro entendimiento tiene que ser renovado, significa que hay una lucha a nivel de los pensamientos, a nivel de las convicciones, al nivel de las ideas, a nivel de las normas, de los principios que nosotros tenemos de vida, y que no son cambiados totalmente cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Todavía hay cosas que cambiar, por eso dice: renueva tu mente, cambia tu mente. Nuestros cuerpos no serán un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mientras nosotros no cambiemos nuestra mente. Y en realidad, hermanos, miren, el uso del cuerpo tiene mucho que ver con la adoración. El uso del cuerpo tiene mucho que ver con la adoración. Miremos algunos pasajes que nos hacen ver, y está relacionado mucho con las convicciones, con nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Mire por favor algunos pasajes que nos ayuden a entender este tema de la relación mente-cuerpo y adoración. Mire por favor Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Mire por favor. Romanos capítulo 1, versos 21 en adelante. ¿Ya lo encontró? Miremos el versículo 21. Romanos 1, 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren aquí este pasaje. Claramente se ve que Dios se ha dado a conocer, porque dice: habiendo conocido a Dios. Claramente se ve que la intención de Dios al darse a conocer es que el hombre le glorifique. Por eso dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces Dios se revela al hombre, se manifiesta al hombre para que el hombre le adore. Dios se da a conocer su poder, su deidad, por medio de las cosas hechas, para que el hombre le adore. Y el texto dice: a pesar de conocerlo, no quieren adorarle, no quieren glorificarle, no quieren darle gracias. Entonces viene el tema de la mente, note, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Noten, hermanos, cómo cuando el ser humano no quiere glorificar a Dios, cuando la humanidad no quiso dar la honra que Dios se merece, el primer lugar donde ocurren pues el desastre es a nivel de la mente, ¿no? Donde el hombre se degrada, donde el hombre se pervierte es a nivel de la mente. Cuando el hombre no reconoce que hay un Dios todopoderoso, creador de todo, que gobierna sobre todo, es cuando a nivel de los pensamientos, de las convicciones, de las creencias, el hombre se pierde, Note lo que dice el siguiente versículo 24. Note lo que dice. Yo me salté ahí un poco porque es bastante extenso esta porción. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Un corazón entenebrecido, una mente necia que no quiere glorificar a Dios, entendiendo que Dios es un ser supremo, que Dios es el creador, no lo quieren adorar. Y entonces dice que Dios los deja entonces donde el hombre quiere estar, las concupiscencias, los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces miren, hay un rechazo a Dios. ¿Y cómo se expresa el rechazo a Dios? Según este pasaje, ¿cómo se expresa el no querer reconocer a Dios como creador, como soberano, como Señor? No querer adorarle, no querer darle gloria. ¿En qué forma se expresa? Aquí en la mente ocurre una depravación, es la palabra, ocurre una degradación del ser humano. ¿Y cómo se expresa? Porque la mente no lo vemos. ¿Cómo se expresa? Aquí lo tengo subrayado con rojo, señalado con rojo, sus propios cuerpos. El cuerpo es donde nosotros expresamos nuestras creencias. Y el hombre, habiendo rechazado a Dios, habiendo dicho Dios, no te voy a adorar, no te voy a glorificar, empieza a expresar en su cuerpo ese rechazo a Dios. ¿Y cómo expresa ese rechazo a Dios? Versículo 24 dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar el cuerpo. Qué tremendo que es eso, ¿no? Deshonrar el cuerpo. Y deshonrar el cuerpo, entiendo yo, es no utilizar el cuerpo de acuerdo a cómo Dios lo ha creado. Y en el pasaje del capítulo 1 se habla pues de la homosexualidad, se habla pues de acciones, se habla de pecados que todos se hacen con el cuerpo. Y que no son pues el propósito del cuerpo. El cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios. Pero el hombre, al rechazar a Dios, el hombre al no querer adorar a Dios, termina expresándolo en el uso que da a su cuerpo. Alguien que dice, por ejemplo, siendo hombre, dice, yo soy mujer. Él está yendo en contra de Dios mismo, porque Dios le formó hombre, Dios genética y por todo lado le ha hecho hombre, pero él en su rebeldía contra Dios dice, no soy él, soy ella. Y ataca su propio cuerpo. La expresión de la rebeldía contra Dios, la expresión de nuestra mente, de nuestras convicciones, lo que tenemos aquí en el corazón, siempre se va a expresar en el uso que le damos al cuerpo. El texto sigue, el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo allí, hermanos? Que lo que el hombre está haciendo en realidad, al utilizar su cuerpo en rechazo a Dios, es la evidencia de que él no quiere aceptar la verdad de Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces el hombre, en lugar de adorar a Dios, adora a las cosas creadas, adora a las cosas de este mundo. ¿Y dónde se expresa eso? En el uso que da de su cuerpo. No se ve el corazón, no se ven los pensamientos, se ve lo que hacemos con el cuerpo. Y tu rechazo a Dios o mi rechazo a Dios
Tu acercamiento a Dios, mi acercamiento a Dios se expresa siempre en el uso que doy a mi cuerpo. Así que noten, ¿no? Hay una relación estrecha, mente, cuerpo, adoración. No quiero adorar a Dios, entonces mi mente se pervierte, mi mente se degrada. Y eso se va a expresar en mi cuerpo. Mi mente queda sin luz, queda a merced de mis pensamientos que son vanos. Bueno, voy a decir cosas raras, y voy a honrar a personas que dicen cosas extrañas, cosas que no van con la fe. Como que venimos de la ameba, venimos de la basura de alguien, o somos por aquí, por allá, o la autoestima, y vamos a empezar a centralizar al ser humano, el humanismo, ¿no? Ahora el feminismo. Vamos a decir que la vida de un niño no vale nada. Nos perdemos, vamos a como están haciendo ahora en algún país, el aborto, ¿no? Una mujer compartió el otro día que en su país, en Canadá, a los 9 meses, a la hora que está dando a luz, la mujer puede decidir allí si es que quiere o no abortar al niño. A la hora que está dando a luz, en la misma sala de partos, ella puede decidir si el niño nace vivo o muerto, decía una dama en un testimonio. Es que eso ocurre porque el hombre se pierde en sus pensamientos y se expresa en el uso que hace de su cuerpo. Es mi cuerpo, dicen, ¿no? ¿No dicen así? Es mi cuerpo, es mi vida. El uso que das a tu cuerpo se expresa, pues. Es la expresión de la adoración, es la expresión de a quién tú estás adorando. Si tú adoras a Dios, tú estás viviendo santamente. Si tú agradas a Dios, si tú quieres, si en tu convicción está gloria a Dios, tu cuerpo lo expresa, estás viviendo una vida piadosa. Estás viviendo una vida que glorifica a Dios. Hay una relación muy estrecha entre cuerpo, mente y adoración. Cuerpo, mente y adoración. Hemos visto las emociones, ¿verdad? Cómo es que en el día a día uno puede lograr que uno emocionarse con Dios. Eso es disciplina, eso es esfuerzo. Ahora estamos viendo cuerpo, mente, noten, tratando de dar de mirar la adoración en todas sus dimensiones en el ser humano, ¿verdad? Cuerpo, mente, emociones. Noten, y como ellos, dice el versículo 28, Romanos 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Tener en cuenta significa no considerar a Dios. No es que Dios no exista, no es que Dios no se haya manifestado, no es que a Dios no lo vean, sino que ellos no lo consideran, no lo tienen en cuenta. No les parece, simplemente. Entonces, como ya no tienen la luz de la verdad de Dios alumbrando a sus mentes, la mente queda inútil. La palabra inútil, la palabra reprobada es inútil. ¿Y cómo se expresa que tienen una mente inútil, una mente reprobada? Porque dice, hacen cosas que no convienen. Y luego viene una lista de pecados que yo no he puesto allí, pero que usted puede leerlos en casa. Romanos 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El hombre utiliza su cuerpo, el hombre que no busca a Dios, el hombre que rechaza a Dios, lo expresa en el uso que le da a su cuerpo, viviendo perdidamente. Pero mire lo que sigue, no solo ello, mire lo que sigue. Dice, quienes habiendo, Romanos 1:32,
entendido. No es que no saben, no es que ignoran, no es que no comprenden. Está hablando del mundo, de la gente que no conoce a Dios, de la humanidad en sí. La humanidad ha entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La fornicación es digno de muerte, la perversidad es digna de muerte, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, las murmuraciones, las detracciones, el aborrecer a Dios, la injuria, la soberbia, la altivez, la invención de males, la desobediencia a los padres, la necedad, la deslealtad, el no tener escrúpulos, necios, desleales, sin misericordia, dice. Eso es digno de muerte. Cosas semejantes a estas, dice en otro texto. Pero dice, como han entendido, pero no tienen en cuenta a Dios, como su mente no considera a Dios, dice, no solo las hacen, no tienen temor de Dios, sino que también se complacen con los que las practican. El deleite en hacer lo malo, el deleite en vivir haciendo lo malo, implica que uno no tiene temor a Dios. Y eso se hace con el cuerpo. Todas esas acciones, aunque son promovidas obviamente por la mente, por nuestras convicciones, de todas maneras se expresen el uso que le dan al cuerpo, ¿no? La mentira con la boca, claro que viene promovida por una idea, con una convicción, una creencia. Por ejemplo, hay mentiras que son buenas, dirán algunos, ¿no? Entonces mienten, lo hacen con su cuerpo. El cuerpo lo utilizamos de acuerdo a lo que creemos. De acuerdo a lo que creemos. La mente y el cuerpo y la adoración están estrechamente relacionadas. Mente, cuerpo y la adoración están estrechamente relacionadas. Bueno, ahora que somos creyentes, ahora que si usted es hijo de Dios, la palabra de Dios dice en Romanos 7:25, busque por favor Romanos 7:25, mire lo que dice. Miren las convicciones. Mi mente, si no quiere reconocer a Dios, yo no quiero reconocer a Dios como soberano, como Señor, como Creador, como juez, entonces mi mente queda perdida y yo voy a hacer lo que me da la gana. Y eso voy a hacerlo con mi cuerpo, porque si no hay un juez para mí, no hay ni bueno ni malo, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Pero si yo reconozco que hay un juez, que hay alguien que ha dicho que algo es bueno y malo, entonces yo voy a estar con temor a ese juez. ¿Se da cuenta? Todo comienza con las convicciones de uno y eso se expresa en el cuerpo. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo ha estado hablando de la lucha que el creyente tiene con su carne, con el pecado que todavía mora en nosotros. Y él dice, veo una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que todavía hay cosas negativas en mi cuerpo. Hay una ley que me lleva a lo malo. Pero con mi mente sirvo a Dios. Aquí van cambiando las convicciones. Se va renovando la mente y entonces ocurre una lucha entre nuestras convicciones que se han renovado con la palabra de Dios y nuestros deseos, pasiones mundanas, carnales todavía. Y entonces vamos gobernando nuestro cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo llega a ser sacrificio vivo. Nuestra mente va cambiando. Nuestras convicciones van cambiando. Y entonces nuestro cuerpo va a ir siendo una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda agradable a Dios. Pero si mis convicciones, mi manera de pensar no cambia, entonces el uso que yo doy a mi cuerpo también va a seguir siendo el mismo. Por eso es que vemos personas que profesan a Cristo que viven como incrédulos. Por eso vemos que personas que profesan la salvación, que dicen que son salvos, pero no parecen. ¿Por qué? Porque quizás hicieron su decisión un día así, ¿no? Pero no hay un cambio aquí. No se están esforzando por cambiar sus convicciones. Pablo dice que son carnales, ¿no? Porque se están dejando gobernar por sus pasiones. Claro que todos fallamos, claro que todos pecamos, pero vivir una vida así es diferente. Una cosa es fallar y otra cosa es vivir una vida así.
Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ve? El creyente ya no puede vivir, hacer con su cuerpo como hacen los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas de este mundo. Y en este caso, los otros gentiles son los gentiles que todavía no se han convertido. ¿Cómo andan aquellos que todavía no se han convertido? Aquellos que todavía no se arrepienten. Andan en la vanidad de su mente, andan perdidos en sus pensamientos, en sus creencias, en sus ideas. Y vaya que hay ideas, hermanos, y creencias tremendas. El versículo 18 dice: andan perdidos, su entendimiento está entenebrecido, su mente. Son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de tu corazón. Ignorancia por dureza. No es que Dios no se ha manifestado, mirábamos. No es que Dios no se ha revelado, no es que Dios no se ha dado a conocer, sino que ellos no quieren cambiar. No lo aceptan, no lo rechazan. No aceptan, no lo rechazan. No quieren entregarse a Cristo. Y eso se expresa en el uso que le dan a su cuerpo. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, su conciencia ya no les acusa, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Claro, ¿no? En un inicio quizás nuestra conciencia nos habla, porque también ahí Dios ha dejado su ley, ¿verdad? Pero luego se pierde la sensibilidad, la conciencia se malogra, y en el tiempo a lo malo ya le llamamos bueno y a lo bueno malo. Y dice: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, nosotros podemos llegar a hacer cosas malas poco a poco. Puede ser que empezamos con algo pequeño, porque nuestra conciencia nos va redarguyendo, corrigiendo. Pero si nosotros insistimos en ese hábito, pronto nuestra conciencia va a empezar a callar. Y ya no nos vamos a sentir mal porque mentimos, o porque vivimos en fornicación, o porque no estamos haciendo algo correctamente, etc. Porque ya nuestra conciencia no nos va a decir nada. Por eso dice: como tienen el entendimiento entenebrecido, no quieren saber nada con Dios, van acallando su conciencia con sus prácticas, las van cambiando, todo va cambiando, y entonces su conciencia ya les dicta otra cosa. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mire lo que dice al cristiano: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego el texto sigue, que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios. Y luego habla de cómo podemos cambiar nuestra forma de vida. Recuerde, la mente, las convicciones se expresan en cómo nosotros usamos nuestro cuerpo. Y aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que si yo no reconozco a Dios como Señor, como autoridad en mi vida, si yo no reconozco a Dios como el que gobierna, como el creador, como el Señor de todo, entonces mi mente se pierde. Mi mente se pierde y yo empiezo a vivir poco a poco más y más en el pecado. Y eso es lo que pasa. Por eso es que algunos de nosotros podemos caer de una manera tan ruin, tan vil, y nuestra conciencia no nos dice nada. Porque poco a poco vamos quebrantando y avanzamos y avanzamos. Y para algunos hay cadenas muy pesadas, pues, ¿no? Y el otro lado está en aquel que sí reconoce a Dios como su Salvador, reconoce a Cristo como su Señor, y ahora necesita ir cambiando su mente, y eso se va expresando en el uso del cuerpo, No podemos, hermanos, sacar a nuestro cuerpo de la adoración. Bueno, primero porque no podemos pues salirnos del cuerpo. Y en la Biblia, en el tiempo de los Corintios, había esta creencia de que el cuerpo era para este mundo, no era para la eternidad, así que no importaba lo que hagas con tu cuerpo.
importaba tu espíritu. Así decían, no sé por qué. Pero Pablo y los escritores del Nuevo Testamento traen esta verdad, que el cuerpo va a la eternidad y que uno debe cuidar su cuerpo y que con su cuerpo debe glorificar a Dios, porque el cuerpo transformado, renovado, va a ir a la eternidad. Así que si usted ya conoce a Dios, usted recuerde, su cuerpo es también para la gloria de Dios. Y si usted no conoce a Dios, obvio, se está expresando en la vida que lleva, en cómo usted conduce su vida, en cómo usted lleva y hace con su cuerpo. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, dice nomás, ¿así dice? No, ¿verdad? Dice en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿a qué está cambiando primero? A la convicción. Tu cuerpo no es solo para esta vida. Tu cuerpo un día va a resucitar, cambiado, transformado, pero vas a estar eternamente. Tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo le pertenece al Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay una batalla, hermanos, en los creyentes. Debe haber esa batalla. Van renovando la mente y van luchando contra el pecado en su cuerpo. Van buscando la santidad. No se puede, hermanos, adorar a Dios. No se puede agradar a Dios si nuestro cuerpo no lo estamos usando para su gloria. ¿De qué sirve hoy día? Pues usarnos para cantar, para alabar, etc. Pero durante la semana estamos haciendo cosas indebidas. No se puede. Debemos, hermanos, cambiar. La solución no es dejar a Dios. Cuidado con pensar en entonces mejor me alejo de Dios. Esa no es la solución. La solución es arrepentirse, reconocer en su mente, en su corazón, que Dios es el Señor, que Cristo Jesús vino a pagar por nosotros y que Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Y cómo se debe expresar eso? En cómo nosotros vivimos, y usamos nuestro cuerpo. ¿Queremos que nuestro cuerpo sea una ofrenda a Dios agradable? Tenemos que empezar a renovar nuestra mente. ¿Está usted haciendo ese trabajo de renovar su mente? ¿Está usted haciendo esa labor de cambiar su forma de pensar? La única manera es a través de la palabra de Dios. Y eso vamos a estar mirando el miércoles también. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo sea una ofrenda ante Dios? ¿Cómo podemos adorar a Dios? ¿Qué uso, qué manejo debemos dar a nuestro cuerpo de tal manera que refleje que es templo del Espíritu Santo? Vamos a orar para terminar en esta noche. Oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver la importancia de poder completamente, todo nuestro ser debe estar en adoración hacia ti. Puede ser, Señor, que nosotros no nos hemos dado cuenta y necesitamos reflexionar en cómo estamos viviendo, en qué estamos usando nuestro cuerpo. Puede ser que nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, lo estamos usando para el pecado, no para servirte. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, a reflexionar, a considerar nuestros caminos. Y, Señor, si nos damos cuenta que nuestras convicciones no andan bien, pues poder cambiar, Señor, poder reflexionar y poder servirte, Padre bueno celestial, en nuestra vida. Que nuestro cuerpo sea una ofrenda para ti. No puede ser, Señor, si vivimos en el pecado. No puede ser si no reconocemos, Señor, que tú eres soberano, que tú eres Señor, y nos rendimos a ti de todo corazón. Padre, si hay algún creyente que está viviendo en pecado, si hay algún creyente que está lejos de ti, que está en rebeldía, ayúdale a reflexionar, Señor. Tú un día vas a pedir cuentas por cómo nosotros vivimos. Si hay alguien que no te conoce, ayúdale a reflexionar, Padre bueno. Padre, que nuestros cuerpos sean usados para tu gloria, para tu honra, Señor, en tu servicio. Quita de nosotros otro pensamiento, Padre bueno celestial. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Bien, hermanos, que la palabra de Dios siga obrando en nuestras vidas y que ojalá nuestros cuerpos pues lleguen a hacer esas ofrendas, esos sacrificios vivos que Dios está esperando.